Hola, soy Mirta Díez, estoy a cargo del programa de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar del Instituto Cardiovascular y voy a compartir con ustedes las novedades en hipertensión pulmonar. Y para esto elegí revisar las guías de hipertensión pulmonar que se publicaron a fines de agosto del 2022, en mi opinión, de una manera elegante y muy didáctica nos muestran los aspectos más importantes que como cardiólogos clínicos debemos conocer para ayudar a los pacientes que padecen esta enfermedad. Recordemos que la definición de hipertensión pulmonar y de hipertensión arterial pulmonar sigue siendo hemodinámica y que estas guías reflejan el cambio que se produjo en el valor de corte en la última guía internacional y hablamos de hipertensión pulmonar cuando la media de la arteria pulmonar es mayor de 20 milímetros de mercurio y va a ser precapilar cuando además de 20 milímetros de mercurio de media tenemos una presión wedge menor de 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor de 2 unidades Wood. Y hablamos de hipertensión postcapilar cuando a más de 20 de media de la arteria pulmonar se suma una presión wedge mayor de 15 y esto, como sabemos, se relaciona con las enfermedades del corazón izquierdo. Conocemos que la hipertensión pulmonar responde a múltiples etiologías y las más frecuentes, las más prevalentes, es la hipertensión pulmonar asociada con la enfermedad del corazón izquierdo y con las enfermedades del parénquima pulmonar. Y como formas menos frecuentes tenemos la hipertensión arterial pulmonar, que como ya dijimos es precapilar, y la hipertensión asociada a la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica u otras obstrucciones de las arterias pulmonares, y las enfermedades que tienen múltiples etiologías, como por ejemplo la hipertensión pulmonar asociada a desórdenes hematológicos o sistémicos. ¿Y por qué es esto tan importante? ¿Por qué es básico definir la etiología de la hipertensión pulmonar? Bueno, porque los tratamientos son diferentes y las drogas específicas para manejo de hipertensión arterial pulmonar se usan justamente en el grupo 1, pueden usarse con buen nivel de evidencia en el grupo 4, pero su uso en el grupo 2 y en el grupo 3 está reservado y con un nivel de evidencia escaso solo para formas de hipertensión pulmonar muy severas y se sigue recomendando el derivar estos pacientes a centros que tengan protocolos de investigación para estos grupos. Como sabemos, la hipertensión pulmonar es una enfermedad que se diagnostica tardíamente. Los pacientes transcurren en general más de un año desde el inicio de los síntomas hasta que les diagnosticamos la hipertensión arterial pulmonar. Por eso es importante remarcar que en algunas poblaciones que tienen alto riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar, tenemos que hacer screening y detección temprana. Y estos grupos son la esclerodermia, los familiares de pacientes que tienen mutación de BMPR2, los pacientes con hipertensión portal y la embolia de pulmón, porque como vemos, la prevalencia de hipertensión arterial pulmonar en estas patologías es muy significativa. Por eso en estos grupos tenemos que emplear diferentes herramientas diagnósticas para identificar a estos pacientes, porque el tratamiento precoz modifica el pronóstico de la enfermedad. Para un diagnóstico correcto, como siempre, empezamos con una adecuada sospecha clínica a partir de la disnea de esfuerzo. Y después tenemos que ver en la historia clínica los síntomas tempranos y tardíos, los datos del examen físico, ya sea de hipertensión pulmonar, como el segundo ruido aumentado, o de falla de ventrículo derecho, las alteraciones del electrocardiograma, de la placa de tórax y de los biomarcadores. Y frente a la sospecha de hipertensión pulmonar por un médico generalista, se recomienda la derivación a un centro de referencia. Entonces, como siempre, para el adecuado diagnóstico recordemos primero la sospecha clínica, recordemos esta patología cuando estamos frente a un paciente con disnea de esfuerzo, después la detección y finalmente la confirmación.
Como sabemos, la herramienta de detección sigue siendo el ecocardiograma Doppler, que a través de la velocidad de regurgitación tricuspidia, cuando es mayor de 3,4 metros por segundo, nos identifica una alta probabilidad, o cuando está entre 2,9 y 3,4, una probabilidad intermedia, que apoyado en otros datos derivados del remodelamiento del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar y el aumento de la vena cava y de la aurícula derecha, nos van a predecir el riesgo de hipertensión pulmonar. Y esta guía nos dice todas las variables del ecocardiograma que deben ser informadas cuando mandamos un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar. Y bueno, una vez que hacemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar con el ecocardiograma, tenemos que buscar las posibles etiologías. Y los estudios que debemos pedir son los exámenes funcionales respiratorios, el laboratorio reumatológico, las serologías y los péptidos, la tomografía de alta resolución, el test de ejercicio cardiopulmonar, un ecocardiograma para descartar shunt en las cavidades cardíacas y fundamental el centellograma, ventilación, perfusión, para descartar enfermedad tromboembólica crónica. Insisto que nunca podemos diagnosticar hipertensión de grupo 1 si no descartamos el grupo 4 con un centellograma BQ, que es la herramienta de rule out. Y una vez que, digamos, hicimos la detección y buscamos causas de hipertensión pulmonar, debemos confirmar la hipertensión pulmonar, por supuesto, con un cateterismo derecho, porque si dijimos que la definición es hemodinámica, el diagnóstico se confirma con el cateterismo derecho, y para esto les recomiendo leer todas las variables que debe tener el cateterismo, que debe ser completo, incluyendo, por supuesto, volumen minuto y las saturaciones, además de toda la medición de las presiones del circuito pulmonar y del circuito sistémico. Y esta guía, esta recomendación, que se elaboró de manera conjunta entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, para la realización del cateterismo derecho. Yendo ahora a los tratamientos, recordemos que básicamente tenemos 3 vías para el manejo: la de las endotelinas, la vía del óxido nítrico con los inhibidores de la fosfodiesterasa, sildenafil, tadalafilo, y el estimulante directo de la guanilato ciclasa, el riociguat, y la vía de las prostaciclinas con análogos de prostaciclina, epoprostenol y loprostereprostinil, y con el estimulante del receptor IP-selexipag. Respecto del tratamiento, siempre recordar las medidas generales, el manejo de la falla del ventrículo derecho, la oxigenoterapia cuando hay desaturación, con la corrección de la anemia y del déficit de hierro, los protocolos de vacunación, de anticoncepción, el manejo adecuado del embarazo si es que se produce, de las cirugías y de los viajes. Y cuando hablamos específicamente del tratamiento, recordemos que aproximadamente un 7% de estos pacientes van a tener vasorreactividad y son candidatos para el uso de bloqueantes cálcicos. Por eso, importante, siempre que hacemos el cateterismo, es mandatorio realizar un test de vasorreactividad para los grupos de hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria y asociada con drogas. En el resto de los grupos no se realiza, ya que la vasorreactividad no está presente, y aquellos pacientes que tienen por el test de vasorreactividad agudo una caída de la media pulmonar mayor de 10 con un nadir por debajo de 40, sin cambios en el gasto cardíaco, se consideran respondedores y deben iniciar bloqueantes cálcicos en dosis altas. Y es muy importante que reevaluemos a estos pacientes entre los 3 y 4 meses para asegurarnos de que la respuesta hemodinámica es adecuada, que tienen menos de 30 de media pulmonar y menos de 4 de resistencias GUT, para considerar que es seguro y adecuado mantener el mismo tipo de tratamiento.
Respecto de los pacientes que no son vasorreactivos, que como dijimos son la gran mayoría, la guía nos recomienda para la elección del tratamiento que analicemos si son pacientes sin comorbilidades cardiopulmonares, es decir, si son fenotipos puros, o si son pacientes que ya, bueno, porque son pacientes más añosos, nos encontramos con superposición de fenotipos. Hablemos entonces en primer lugar de aquellos pacientes que tienen fenotipos puros, entonces tenemos que estratificar el riesgo. El riesgo lo vamos a estratificar ya sea con la calculadora europea que nos muestran las guías o con el uso del score REVEAL 2 y vamos a entonces definir aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo o intermedio a los cuales vamos a tratar con terapia combinada de inicio con antagonistas del receptor de endotelina e inhibidores de la fosfodiesterasa. Y si el paciente tiene en la evaluación inicial alto riesgo de mortalidad, que es mayor del 20% al año, debe recibir además prostaciclinas por vía parenteral. Las guías recomiendan que las estrategias de combinación con mayor nivel de evidencia son ambrisentan tadalafilo y macitentan tadalafilo, y una vez que el paciente cumplió de 3 a 4 meses de tratamiento, debemos reevaluar su riesgo para asegurarnos de que el paciente logre un bajo riesgo, que es su mejor opción de sobrevida. Y para esto vamos a usar un score simplificado con 3 variables, clase funcional, test de la marcha y péptidos natriuréticos, que nos va a permitir discriminar 4 scores de riesgos. En algunos pacientes donde el riesgo sea más dudoso, podemos agregar datos del ecocardiograma, resonancia y test de ejercicio. Y aquellos pacientes que están en riesgo bajo, vamos a continuar igual tratamiento, pero si el paciente persiste en un riesgo intermedio bajo, intermedio alto o alto, debemos progresar con prostaciclinas o selexipag o riociguat. Y aquellos pacientes que tienen comorbilidades cardiopulmonares nos recomiendan iniciar monoterapia. Por último, un artículo recientemente publicado nos muestra que la evaluación del riesgo en el seguimiento con esta escala de 4 estratos de riesgo correlacionó de manera adecuada con áreas bajo la curva entre 0,9 y 0,85 con la evolución de los pacientes. Como mensaje final, la definición de hipertensión es hemodinámica, debe ser mayor de 20 milímetros de mercurio y más de 2 unidades Wood. El diagnóstico precoz enfatiza la importancia del alto nivel de sospecha y la cooperación entre los diferentes niveles de atención, médico general, centros de derivación, que debemos siempre hacer screening en población de riesgo, enfatizar las variables de función del ventrículo derecho para estratificar el riesgo, que la evaluación siempre debe incluir un cateterismo derecho y un test de vasorreactividad cuando correspondan, las poblaciones que correspondan con esta estratificación de riesgo multiparamétrico, que la terapia debe ser combinada de inicio, excepto fenotipos de ventrículo izquierdo o pulmonares, que debemos reestratificar de manera sistemática y regular para escalar las terapias con el uso de prostanoides parenterales y trasplante en las poblaciones de alto riesgo y siempre considerar los eventos adversos, interacciones y la capacidad de los pacientes para llevar adelante los tratamientos. Muchísimas gracias por haberme acompañado y estoy a disposición para conversar cualquier duda.